Antes de empezar, quiero que sepan que lo que van a leer no es una historia inventada ni un intento de asustar por asustar. Esto pasó de verdad en mi barrio, en Lima, y todavía me cuesta dormir cuando lo recuerdo. Si están aquí leyendo, les pido algo. Suscríbanse al canal, dejen un like y compartan este video, porque necesitamos seguir contando este tipo de cosas que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Lo que ocurrió aquel día no es un cuento ni una exageración. Fue un hallazgo que marcó a todos los que estábamos ahí y que me persigue en la cabeza cada vez que paso por esa calle. Ese día, un simple rumor terminó destapando algo que parecía imposible de creer en pleno 2020 y tantos. Y lo que descubrimos fue tan retorcido, tan fuera de lo común, que todavía siento un nudo en la garganta cada vez que lo cuento. Todo empezó porque algunos vecinos sospechaban que la familia de la Casa Amarilla, una de esas casas viejas con rejas oxidadas y ventanas siempre cerradas, escondía algo. Nunca dejaban entrar a nadie, ni siquiera a los parientes. Siempre que alguien tocaba la puerta, la respuesta era rápida y cortante. Pero lo raro era que las compras de comida no coincidían con el número de personas que vivían allí. Oficialmente eran 3, el papá, la mamá y una hija adolescente. Sin embargo, cada semana salían cargados con bolsas enormes, como si en esa casa vivieran 5 o 6 personas más. Cuando alguien les preguntaba, ellos decían riéndose que era para el sobrino, que a veces se quedaba con ellos. Nadie conocía a ese supuesto sobrino. Nadie lo había visto jamás. Y aunque sonara a una excusa tonta, nadie imaginaba lo que había detrás. El tema empezó a ponerse raro cuando un grupo de trabajadores sociales llegó al barrio. Alguien había hecho una denuncia anónima diciendo que en esa casa tenían a un menor en condiciones extrañas. Nadie sabía quién había denunciado, pero la noticia corrió como pólvora. Esa mañana, recuerdo que varios vecinos salimos a la calle por pura curiosidad, mirando desde la esquina, mientras 2 mujeres y un hombre con chalecos azules golpeaban la puerta. Nadie respondía, aunque todos sabíamos que había gente adentro porque se escuchaba movimiento, pasos, arrastrar de muebles, como si estuvieran escondiendo algo a toda prisa. Los trabajadores sociales insistieron varias veces hasta que finalmente el padre abrió apenas unos centímetros, mostrando la cara tensa y con una sonrisa nerviosa que no convencía a nadie. Dijeron que venían por una denuncia y que necesitaban entrar a revisar. Él trató de negarse, asegurando que todo estaba bien, pero se notaba a kilómetros que algo raro pasaba. Mientras tanto, nosotros en la calle no podíamos dejar de mirar, como si supiéramos que estábamos a punto de presenciar algo que iba a cambiar la forma en que veíamos a esa familia para siempre. Cuando finalmente los trabajadores lograron entrar, al principio todo parecía normal. La sala estaba impecable, casi demasiado ordenada, como si la hubieran limpiado a las apuradas minutos antes. La madre, una mujer delgada con ojos hundidos, no paraba de repetir que todo estaba en regla, que no entendía de dónde había salido la denuncia. Pero lo más extraño fue cuando subieron al segundo piso. Desde la calle podíamos ver cómo se movían de un lado al otro, revisando las habitaciones, mientras la hija adolescente bajaba las escaleras con el rostro pálido, evitando mirar a cualquiera de nosotros. Y entonces ocurrió. Uno de los trabajadores abrió una puerta al fondo del pasillo y de inmediato se escuchó un grito ahogado, como de sorpresa. No era un grito de miedo, sino de alguien que acababa de encontrar algo que jamás esperó ver. Todos los que estábamos afuera nos miramos sin entender, hasta que comenzaron los murmullos y los susurros que se escapaban de la casa. Fue en ese instante cuando se supo que la denuncia no había sido exageración. Allí dentro había un niño, y lo habían tenido encerrado por más de 10 años, sin que nadie lo supiera. Lo que pasó después todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo.
Los trabajadores sociales comenzaron a llamar a gritos a alguien dentro del cuarto. Desde afuera, los vecinos escuchábamos un murmullo extraño, como una voz débil que apenas se entendía. De repente, uno de ellos salió al balcón y pidió a los curiosos que por favor se alejaran un poco, que no se aglomeraran frente a la casa. Obviamente nadie se movió. Al contrario, nos acercamos más, porque la curiosidad era más fuerte que el miedo. Fue entonces cuando vimos cómo lo sacaban. Primero salió la madre llorando y gritando que no era lo que parecía, que todo era por el bien del niño. Y detrás de ella, sosteniendo de la mano a un chico flacucho, descalzo, con la mirada perdida, como si no entendiera nada de lo que estaba pasando. Tenía unos 14 años, pero su aspecto era extraño, casi como si estuviera detenido en el tiempo. Su piel estaba tan pálida que parecía no haber visto el sol en años, y se cubría los ojos con el brazo porque la claridad del día lo lastimaba. Los murmullos de los vecinos se transformaron en un silencio sepulcral. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Aquel supuesto sobrino no era un sobrino de visita, era un hijo oculto, un niño que había crecido encerrado en un cuarto que hasta ese momento nadie sabía que existía. Algunos vecinos comenzaron a llorar, otros se quedaron paralizados, incapaces de articular palabra. Yo recuerdo haber sentido una mezcla de rabia y tristeza tan fuerte que me temblaban las manos. El chico no hablaba, solo miraba al suelo y se movía torpemente, como si no supiera caminar con normalidad. Los trabajadores lo cubrieron con una manta y lo llevaron hacia la calle, rodeándolo para protegerlo de las miradas. Pero ya era tarde. Todos habíamos visto lo que no deberíamos haber visto, y esa imagen quedó grabada en nuestras cabezas. El niño, en silencio absoluto, parecía no entender que oficialmente no existía, que para el mundo era como un fantasma. Cuando finalmente los trabajadores sociales lograron abrir la puerta de la habitación, el olor que salió de allí fue lo primero que nos hizo retroceder. Era un olor rancio, mezclado con humedad y algo que no podía identificar bien, como si la habitación nunca hubiera sido ventilada. La luz que entraba desde el pasillo apenas iluminaba un espacio minúsculo, lleno de cobijas arrugadas, algunas viejas muñecas rotas y platos de comida amontonados en una esquina. Todo estaba sucio, con marcas en las paredes como si alguien hubiera golpeado varias veces contra ellas, y el piso estaba pegajoso, cubierto de una mezcla de polvo y restos de comida. Había un pequeño colchón en el suelo, apenas suficiente para que el niño durmiera, y nada más que indicara que allí alguien pudiera vivir de forma decente. El niño había estado allí desde los 3 años, y la habitación parecía un registro físico de años de abandono. Un lugar que reflejaba la negligencia total de quienes supuestamente debían cuidarlo. Los trabajadores sociales se movían con cuidado, hablando entre ellos en susurros mientras tomaban fotos y notas. Pero sus expresiones eran tan duras como la nuestra. Se podía ver incredulidad en sus ojos. Nadie podía creer que algo así fuera posible en pleno siglo XXI, en una ciudad como Lima. La madre seguía llorando afuera, gritando excusas que nadie quería escuchar, mientras el padre permanecía en silencio, con la cabeza baja, intentando justificar lo injustificable. El chico permanecía sentado en el colchón, abrazándose a sí mismo, como si no supiera cómo reaccionar. Cada vez que alguien se acercaba, su cuerpo temblaba y su mirada se perdía en algún punto invisible de la habitación. Era evidente que no sabía cómo comportarse fuera de ese pequeño espacio que había sido su mundo durante más de 10 años. Los trabajadores le hablaban con suavidad, intentando explicarle que ya no tendría que vivir allí, pero él apenas asentía, como si no comprendiera del todo lo que significaban esas palabras. Cuando los trabajadores sociales finalmente lograron levantar al niño del colchón,
Fue un esfuerzo silencioso, pero intenso. Cada movimiento parecía delicado, como si temieran romper algo más que un simple cuerpo. Temían quebrar la frágil realidad que ese niño había conocido toda su vida. Lo envolvieron con mantas y lo hicieron caminar lentamente hacia la puerta, mientras él apenas respondía, mirando al suelo y arrastrando los pies. Afuera, los vecinos nos habíamos quedado en un silencio absoluto, incapaces de reaccionar ante la escena. Algunos cubrían la boca con las manos, otros simplemente se abrazaban entre sí, incapaces de procesar lo que veían. La madre gritaba desde atrás, pidiendo que no se lo llevaran, llorando y suplicando que lo dejaran en casa, mientras el padre permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el suelo, sin emitir palabra alguna. Cada paso que daban los trabajadores, el niño parecía más perdido, más confundido, como si caminar fuera un acto desconocido para él. Los trabajadores sociales comenzaron a explicar que ahora él tendría un lugar seguro, que iba a recibir comida, educación y cuidados, pero el chico apenas reaccionaba. Su mente parecía atrapada en la habitación donde había pasado toda su vida. La luz del sol le dolía en los ojos y cada sonido fuerte provocaba sobresaltos que lo hacían encogerse sobre sí mismo. Los vecinos observábamos con el corazón en la garganta y algunos no podían contener las lágrimas, porque la realidad era más cruel de lo que jamás hubiéramos imaginado. No había gritos de alegría ni aplausos, solo un silencio tenso y pesado, lleno de incredulidad. Ese día, todos entendimos que la vida de un niño podía pasar completamente desapercibida ante los ojos de la sociedad, y que el horror no siempre llega con sangre o violencia física, sino con negligencia, mentiras y encierro prolongado. Nadie hablaba, pero todos sentíamos lo mismo. Habíamos sido testigos de algo que jamás íbamos a. Mientras los trabajadores sociales seguían inspeccionando la habitación, comenzaron a notar detalles que nos hicieron sentir un frío intenso en la espalda. Había marcas en las paredes, como si el niño hubiera intentado escalar o salir, rayones que narraban años de desesperación y aislamiento. Entre los objetos encontraron cuadernos con dibujos torcidos y oscuros, hechos a mano, donde se veían figuras humanas atrapadas en espacios pequeños, figuras que claramente representaban cómo él se sentía encerrado. Había ropa apilada en esquinas, algunas demasiado pequeñas, otras desgastadas y sucias, que mostraban cómo su crecimiento físico no había sido acompañado de cuidados básicos. Los platos sucios y las botellas vacías indicaban que la comida se dejaba dentro de la habitación, y nunca había una rutina clara. Todo reflejaba un patrón de abandono prolongado y calculado. No era descuido accidental, era sistemático. Cada hallazgo aumentaba nuestra incredulidad y nos hacía sentir rabia contra los padres y al mismo tiempo compasión extrema por el niño. Los trabajadores comentaban entre susurros que nunca habían visto algo así en tantos años de experiencia. Nos explicaron que el niño probablemente no sabía siquiera cómo interactuar con otros, cómo socializar fuera de ese espacio reducido. Cada vez que alguien se acercaba, retrocedía un paso, como si esperar que lo tocaran fuera peligroso. Algunos vecinos comenzaron a relatar pequeñas cosas que habían notado durante los años, gritos apagados que nunca entendieron bien, sonidos extraños que atribuían a juegos de la hija mayor, bolsas de comida adicionales que siempre parecían desaparecer detrás de la puerta cerrada. Todo cobraba sentido de golpe. La sensación de impotencia crecía, y mientras veíamos al niño caminar lentamente hacia la calle envuelto en mantas, entendimos que no solo había sido ocultado físicamente, sino que había sido borrado oficialmente del mundo. No existía en registros, en documentos, ni en
la percepción de nadie que no fuera su propia familia. Al salir del cuarto, el niño apenas levantaba la cabeza. Cada paso sobre el cemento de la vereda era una novedad para él. Sus pies descalzos tocaban el suelo y se encogía con cada sonido fuerte que escuchaba. Un perro ladrando, un auto pasando, incluso el murmullo de los vecinos curiosos. Los trabajadores sociales intentaban hablarle con calma, usando un tono suave, explicándole que ya estaba fuera de peligro, que podría caminar y moverse libremente, pero él no entendía del todo. Sus ojos estaban fijos en un punto indefinido, como si todavía no creyera que el mundo real existiera fuera de esa habitación. Cada vez que alguien se acercaba, retrocedía, temeroso de cualquier contacto. Algunos vecinos lloraban al verlo así, otros no podían apartar la mirada, paralizados por la mezcla de pena, rabia y horror que nos recorría a todos. Mientras lo guiaban hacia un lugar seguro, notamos que su respiración era irregular, como si hubiera aprendido a contenerla dentro del cuarto. Cada vez que alguien hablaba demasiado fuerte, se encogía más, abrazándose a sí mismo, temblando de miedo. Era evidente que sus años de encierro no solo habían afectado su desarrollo físico, sino también su capacidad de relacionarse con el mundo exterior. Lo más devastador era cómo miraba a las personas, sin reconocimiento, sin confianza, sin esperanza. Los trabajadores sociales comentaban que necesitaría meses, probablemente años, para adaptarse a la vida cotidiana que todos damos por sentada. Mientras lo envolvían más con la manta para protegerlo del frío y de las miradas, sentí que habíamos presenciado algo que cambiaría para siempre nuestra percepción de lo que significa cuidar a un niño. Nadie habló, solo observábamos cómo lo llevaban, intentando imaginar cómo sería reconstruir una vida que había sido invisible para todos durante tanto tiempo. Después de sacar al niño, los trabajadores sociales obligaron a los padres a sentarse en la sala mientras tomaban notas y les hacían preguntas. La madre lloraba sin cesar, repitiendo que todo era por su propio bien, que él no estaba listo para el mundo y que habían hecho lo mejor posible. El padre, en cambio, permanecía rígido, sin mirar a nadie, como si estuviera tratando de desaparecer dentro de sí mismo. Los trabajadores le explicaron que lo que habían hecho era ilegal, que el niño nunca había estado registrado y que debía recibir atención inmediata. La tensión en la habitación era insoportable, y todos los vecinos que permanecíamos afuera podíamos escuchar fragmentos de la conversación. Palabras como abandono, negligencia y encierro resonaban con fuerza, haciendo que el estómago se nos encogiera de indignación y miedo. Cada respuesta de los padres parecía una excusa más elaborada, pero cada detalle que salía a la luz hacía que todos nosotros quisiéramos gritar, porque resultaba increíble que alguien pudiera esconder a un hijo durante tantos años sin que nadie lo notara. Mientras tanto, el niño seguía siendo observado cuidadosamente por los trabajadores sociales. Cada vez que alguien intentaba acercarse, él retrocedía o se cubría con la manta, como si el contacto humano fuera peligroso. Era evidente que no tenía idea de cómo comportarse fuera del cuarto, y cada pequeño estímulo, el sol, el viento, los ruidos, lo asustaba. Los trabajadores comenzaron a explicarnos que esta experiencia de aislamiento había afectado su desarrollo emocional de manera profunda, que necesitaría terapia especializada para aprender a confiar y relacionarse con otras personas. Algunos vecinos comentaban lo que habían notado en los últimos años: ruidos extraños por la noche, la hija mayor que siempre parecía nerviosa, compras inexplicables de comida que desaparecían de inmediato. Todo coincidía. El horror no estaba en fantasmas ni historias inventadas. Estaba en la realidad,
en la negligencia prolongada de unos padres que lograron mantener a su hijo invisible para el mundo entero durante más de una década. Una vez que los trabajadores sociales aseguraron que el niño podía ser trasladado de manera segura, lo llevaron hacia una camioneta que esperaba estacionada frente a la casa. Cada movimiento era calculado, lento, para no sobresaltarlo, porque era evidente que incluso un cambio pequeño podía desbordar su ya frágil mundo emocional. Los vecinos nos quedamos en silencio, observando cómo lo subían, envuelto en mantas, sus pies tocando apenas el suelo de la camioneta, mientras su mirada permanecía perdida, como si no comprendiera del todo que estaba a salvo. Algunos de nosotros no podíamos dejar de llorar. Otros miraban con una mezcla de incredulidad y rabia hacia los padres, preguntándose cómo era posible que alguien pudiera actuar de esa manera durante tanto tiempo sin que nadie interviniera. Los trabajadores explicaban en voz baja que lo llevarían a un centro especializado donde recibiría alimentación adecuada, educación y terapia, pero que todo sería un proceso largo y doloroso. La madre seguía llorando en la puerta, gritando que no lo separaran, mientras el padre permanecía inmóvil, con la cabeza gacha, sin mostrar emociones aparentes. Nadie podía entender cómo alguien podía ser tan frío y calculador frente a algo tan evidente. Mientras la camioneta se alejaba, los vecinos permanecimos en la calle, impactados, algunos hablando en voz baja sobre lo que acabábamos de presenciar. La realidad era abrumadora. Un niño había crecido completamente aislado, sin registro legal, sin derechos reconocidos, y durante años había vivido en un cuarto que parecía más una celda que un hogar. El silencio que siguió fue pesado. Todos sabíamos que lo que habíamos visto y escuchado no se borraría fácilmente de nuestra memoria. Fue un recordatorio brutal de que el horror a veces no tiene forma de monstruo, sino de personas que deciden ignorar lo que deberían proteger. Cuando la camioneta llegó al centro especializado, el niño se mostró más confuso que nunca. La puerta se abrió y lo guiaron hacia un pasillo amplio y luminoso, lleno de voces y risas de otros niños que jugaban. Al principio no reaccionó, se quedó en silencio, abrazándose a sí mismo, observando todo con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo un mundo completamente nuevo. Los trabajadores intentaban explicarle que allí estaría seguro, que podía comer, aprender y relacionarse con otros, pero cada palabra parecía demasiado para su mente. Se movía con cautela, como si cualquier contacto con alguien pudiera ser peligroso, y cada sonido le provocaba sobresaltos. Era imposible no sentir un nudo en la garganta al verlo así, tan perdido y vulnerable. Poco a poco, los trabajadores lograron sentarlo en una silla y ofrecerle comida, algo simple, que él apenas tocó. Observaba con desconfianza cada movimiento de quienes lo rodeaban, y cualquier gesto demasiado cercano lo hacía retroceder. Algunos de los otros niños se acercaban con curiosidad, pero él se mantenía apartado, observando desde un rincón, sin atreverse a interactuar. Era evidente que no sabía qué significaba vivir con otras personas fuera de su habitación. Los trabajadores nos explicaron que todo este proceso sería lento, que debía acostumbrarse a la rutina, aprender a confiar y entender que no estaba solo. Mientras lo veíamos allí, tan pequeño y confundido, todos los presentes comprendimos que el horror no terminaba con sacarlo de la casa. Apenas comenzaba un largo camino para reconstruir lo que le habían arrebatado. La impotencia y la tristeza se mezclaban con un leve alivio. Al menos, ahora tenía la posibilidad de vivir, aunque todo el daño del pasado todavía pesara sobre él. Con el paso de las primeras horas en el centro, comenzaron a verse pequeñas señales de que el niño empezaba a procesar su nuevo entorno. Todavía se mantenía en silencio la mayor parte del tiempo,
pero comenzó a observar a los demás niños jugando, imitando tímidamente algunos movimientos sin interactuar directamente. Los trabajadores sociales notaron que seguía respondiendo más a gestos visuales que a palabras. Un simple movimiento de mano o una sonrisa tranquila parecía darle algo de seguridad. A pesar de esto, cada vez que alguien se acercaba demasiado rápido, retrocedía de inmediato, abrazándose a sí mismo como si buscara protección. Era doloroso ver cómo cada estímulo cotidiano, el sol entrando por la ventana, el sonido de una puerta cerrándose, la risa de los demás, provocaba sobresaltos y miedo en él, recordándonos que su mundo había sido completamente limitado durante más de 10 años. Algunas trabajadoras lograron acercarse con paciencia, sentándose a su lado y ofreciendo juguetes simples, pelotas, muñecos, hojas y lápices de colores. Por primera vez, comenzó a tomar algo en sus manos, observándolo con cautela, girándolo, tanteándolo, como si evaluara si podía confiar en ese objeto y, por extensión, en quienes estaban a su alrededor. Aún así, la interacción era mínima, apenas una mirada, un gesto torpe con los dedos, y luego se retiraba a un rincón seguro. Entre los vecinos que habíamos seguido todo desde afuera, se sentía una mezcla de esperanza y angustia. Ver que empezaba a explorar y reaccionar, aunque de forma limitada, era un alivio, pero sabíamos que el daño psicológico de tantos años de encierro no se borraría en días ni meses. Cada pequeño movimiento, cada leve respuesta, era un triunfo silencioso, un signo de que quizás algún día podría reconstruir algo parecido a una vida normal. A medida que pasaban las horas en el centro, el niño comenzó a familiarizarse lentamente con algunos elementos del lugar. Se acercaba a la ventana con curiosidad, tocando el cristal con los dedos como si descubriera algo prohibido, y observaba el mundo exterior con una mezcla de fascinación y miedo. Cada sonido nuevo lo hacía sobresaltarse, y aún así se quedaba allí, intentando procesar lo que veía. Los trabajadores lo seguían de cerca, hablando en voz baja, guiándolo para que explorara sin sentirse amenazado. Poco a poco empezó a reconocer la rutina, las comidas, los horarios para el descanso y las actividades de juego. Aunque apenas interactuaba con otros niños, sí imitaba ciertos movimientos, como levantar una pelota o intentar dibujar, mostrándose receptivo a aprender nuevamente lo que para cualquier niño era natural. Por momentos, su mirada se cruzaba con la de los trabajadores y parecía que buscaba aprobación o seguridad. Aún así, cualquier contacto físico lo hacía retroceder inmediatamente, abrazándose a sí mismo y escondiendo el rostro. Era evidente que años de aislamiento habían marcado su relación con los demás de manera profunda. Los trabajadores comentaban entre ellos que sería un proceso largo, lleno de pequeños logros y retrocesos, pero que cada paso que daba era significativo. Los vecinos que habíamos seguido todo desde afuera sentíamos una mezcla de alivio y angustia. Alivio porque finalmente estaba seguro. Angustia, pero porque sabíamos que las heridas de su infancia no desaparecerían pronto. Todo aquel día, desde que salió de su habitación hasta ahora, había sido un cúmulo de emociones extremas que nadie que estuviera allí olvidaría jamás. Hacia la tarde, uno de los trabajadores logró que el niño se sentara en el suelo junto a un grupo de otros menores, aunque todavía mantenía cierta distancia. Le ofrecieron bloques de construcción y al principio solo los miraba, girándolos entre sus dedos con cautela, como evaluando si podía confiar en ellos. Después de varios minutos, comenzó a juntar un par de bloques, siguiendo con atención los movimientos del trabajador que estaba a su lado. Cada pequeño gesto era observado con paciencia, y cuando finalmente logró encajar un bloque sobre otro, levantó ligeramente la mirada, como buscando aprobación.
Fue la primera vez en todo el día que sus ojos parecían expresar algo más que miedo, un atisbo de curiosidad y orgullo. Los trabajadores celebraron silenciosamente el pequeño logro, conscientes de que aquel paso, aunque mínimo para cualquiera, era gigante para él. Aún así, cualquier ruido fuerte o movimiento inesperado hacía que retrocediera, abrazándose de nuevo y bajando la cabeza, como si la habitación de la casa todavía existiera en su mente y todo lo demás fuera peligroso. Algunos de los niños del centro intentaban acercarse, curiosos por la novedad, pero él mantenía la distancia, observando con cautela. Era evidente que no sabía cómo relacionarse, y cada interacción era un reto enorme. Los trabajadores continuaban hablándole con suavidad, explicándole que estaba seguro, que podía explorar y jugar, y aunque no respondía con palabras, empezaba a imitar ciertos gestos, como sonreír tímidamente o levantar la cabeza cuando alguien lo llamaba por su nombre. Ver ese cambio, por más pequeño que fuera, nos hizo entender a todos que, a pesar de los años de abandono, aún había esperanza. Ese día había sido una montaña rusa de emociones, pero por primera vez parecía que el niño comenzaba a percibir que el mundo exterior podía ser seguro. Cuando llegó la noche, los trabajadores prepararon una habitación para que el niño descansara. Todo era extraño para él. Una cama blanda, almohadas, sábanas limpias y una luz cálida que iluminaba suavemente el espacio. Al principio, se quedó parado en la puerta, observando con desconfianza, como si no pudiera creer que ese lugar fuera real y seguro. Cada sonido del centro lo hacía sobresaltarse. Pasos, risas lejanas, incluso el zumbido de la lámpara. Lentamente, uno de los trabajadores se acercó y le indicó que podía sentarse en la cama. El niño dudó, retrocedió, y luego avanzó con pasos cortos, abrazándose a sí mismo, temblando un poco. Finalmente se sentó, pero seguía mirando alrededor, evaluando cada detalle, como si cada objeto fuera potencialmente peligroso. Mientras tanto, los trabajadores le ofrecieron un vaso de agua y hablaron suavemente sobre la importancia de dormir bien, explicándole que ya no estaba encerrado y que nadie lo iba a lastimar. Él apenas tomó el vaso, observándolo con cautela antes de beber un sorbo, y luego volvió a abrazarse, sumido en sus pensamientos. Cada gesto parecía una mezcla de curiosidad, miedo y confusión. Había vivido toda su vida en un espacio reducido y cerrado, y ahora todo era nuevo, abrumador y difícil de procesar. Al acostarse, abrazó la manta que le dieron como si fuera un refugio, y aunque los trabajadores lo arropaban y hablaban en voz baja para tranquilizarlo, sus ojos se mantenían abiertos, vigilantes. Esa noche, todos entendimos que el descanso sería difícil, porque incluso en un espacio seguro, su mente todavía estaba atrapada en la habitación donde había pasado más de 10 años, y nada de lo que veíamos podía borrar de inmediato esa realidad. A medida que avanzaba la madrugada, el niño comenzó a mostrar pequeños indicios de relajación. Todavía se movía con cautela, pero ya no abrazaba la manta con tanta fuerza. Sus hombros parecían menos tensos y su respiración más regular. Uno de los trabajadores se quedó sentado a su lado, hablándole con suavidad y explicándole que podía quedarse allí toda la noche, que nadie lo molestaría y que estaría seguro. Por momentos levantaba la mirada hacia él, curioso, evaluando si podía confiar en esa persona, pero sin emitir palabra. Era como si cada instante fuera un cálculo, un pequeño paso para decidir si podía permitirse sentir algo cercano a seguridad. Los otros niños dormían alrededor, algunos moviéndose en sus camas, pero él permanecía en su espacio, intentando acostumbrarse al ruido y la luz, algo que jamás había experimentado antes. Aunque todavía había miedo, también había señales de que estaba empezando a entender que su entorno
podía ser diferente. Sus manos comenzaron a explorar la manta y la almohada, acomodándolas a su manera, y por primera vez se permitió recostarse casi completamente, cerrando un instante los ojos, mientras escuchaba las voces calmadas de los trabajadores. Cada gesto mínimo era observado con atención. Un ligero movimiento de cabeza, una respiración más profunda, una mirada hacia el techo. Los trabajadores comentaban entre susurros que esos pequeños pasos eran fundamentales para su proceso de adaptación y que, aunque lento, estaba aprendiendo a confiar nuevamente. Esa madrugada, la casa amarilla ya no existía para él. Su mundo estaba cambiando, y aunque el miedo no desaparecía, la posibilidad de una vida diferente empezaba a abrirse ante sus ojos. Cuando la mañana siguiente llegó, el niño ya mostraba un ligero interés por su entorno. Se levantó lentamente de la cama, aún abrazándose a sí mismo, pero sus pasos eran más firmes. Observaba cada detalle. La luz entrando por la ventana, los juguetes alineados en una esquina, los otros niños jugando y riendo. Los trabajadores lo guiaban suavemente, explicándole cada acción, desde lavarse las manos hasta desayunar. Al principio, se mostró reacio, tomando pequeños sorbos de leche y comiendo un trozo de pan con cuidado, como si evaluara cada bocado. Cada gesto era medido, como si tuviera que aprender de nuevo cómo moverse en un espacio seguro. Los vecinos que habían seguido todo desde afuera comentaban entre sí, sorprendidos por la transformación lenta pero evidente. El niño estaba empezando a adaptarse, aunque el miedo seguía presente. Durante el desayuno, observaba a los otros niños desde la distancia, imitando algunos gestos sin acercarse demasiado. Cuando uno de ellos le ofreció un juguete, dudó unos segundos, miró a los trabajadores y finalmente tomó la pelota con cuidado, sosteniéndola contra su pecho como si fuera un tesoro. Los trabajadores aprovecharon ese momento para reforzar la idea de que podía interactuar con otros y que estaba seguro. Cada pequeño avance generaba una mezcla de alegría y tristeza en todos nosotros. Alegría, porque finalmente estaba con vida y podía explorar el mundo. Tristeza, porque todo esto debería haber ocurrido años antes. Era evidente que, aunque avanzara paso a paso, su vida había sido robada por aquellos que debieron protegerlo. Esa mañana, aunque llena de miedo y cautela, fue el primer indicio real de que algo dentro de él empezaba a despertar. La curiosidad por un mundo que jamás conoció y la posibilidad de confiar de nuevo. A medida que avanzaba el día, el niño comenzó a acercarse un poco más a los otros niños del centro. Al principio solo los observaba, sentado en un rincón, siguiendo cada movimiento con la mirada, como si estudiara un mundo completamente nuevo. Luego, lentamente, empezó a imitar lo que hacían. Levantaba un bloque, giraba una muñeca, lanzaba una pelota al suelo, siempre atento a la reacción de quienes lo rodeaban. Cada pequeño gesto de interacción era celebrado en silencio por los trabajadores, conscientes de que cualquier retroceso podía suceder en cualquier momento. Él parecía estar procesando la idea de que podía existir un espacio donde nadie lo encerraría ni lo ignoraría, aunque aún mostraba miedo y desconfianza ante cualquier contacto físico. En un momento, un niño se acercó y le ofreció una sonrisa y un juguete. Él lo miró con cautela, evaluando si podía aceptar el gesto. Tras unos segundos que parecieron eternos, finalmente levantó la mano y tomó el objeto, sosteniéndolo contra su pecho mientras retrocedía ligeramente, buscando seguridad. Los trabajadores lo alentaron suavemente, felicitándolo por su decisión, y eso le dio un impulso de confianza que se reflejó en su postura. Era increíble ver cómo, en cuestión de horas, alguien que había pasado más de 10 años encerrado empezaba a comprender que podía elegir acercarse al mundo,
aunque lentamente. Cada pequeño progreso generaba una mezcla de esperanza y preocupación. Esperanza porque comenzaba a vivir de verdad. Preocupación porque sabíamos que el camino sería largo y lleno de desafíos emocionales que nadie podía resolver de inmediato. La tensión del día anterior comenzaba a transformarse en una sensación de posibilidad, aunque el trauma permanecía latente en cada gesto y mirada del niño. Al caer la tarde, el niño estaba visiblemente cansado, pero seguía mostrando pequeños indicios de curiosidad y aprendizaje. Ya no se mantenía completamente retraído en su rincón. Caminaba con más seguridad, observando los objetos a su alrededor, tocando suavemente los juguetes y explorando cada detalle como si descubriera un mundo nuevo. Los trabajadores sociales lo acompañaban a cada paso, hablándole en voz baja, asegurándole que estaba seguro y que podía explorar sin miedo. Algunos de los niños más grandes comenzaron a acercarse con cautela, imitando gestos de juego que él podía copiar, y poco a poco se fueron generando pequeñas interacciones, llenas de miradas curiosas y movimientos tímidos. Cada gesto era un logro silencioso, un paso hacia la confianza, una señal de que, aunque su mundo había sido robado, todavía podía reconstruirse. Cuando lo llevaron a cenar, tomó la comida lentamente, evaluando cada bocado como si fuera una novedad. Por primera vez en mucho tiempo, parecía consciente de que podía comer sin temor, aunque seguía dudando de cualquier contacto físico. Al final de la tarde, lo guiaron hacia su nueva habitación para dormir. Esta vez, al acostarse, abrazó la manta con más seguridad, pero aún permanecía alerta, girando la cabeza hacia los ruidos y movimientos como si esperara lo inesperado. Los trabajadores hablaron suavemente, explicándole que podía cerrar los ojos y descansar, que nada lo molestaría. Aquella noche, todos sentimos que algo dentro de él empezaba a abrirse. No era una liberación completa, pero sí un primer paso real hacia un mundo que hasta entonces había sido completamente desconocido. Fue un día intenso, lleno de miedo, descubrimientos y pequeñas victorias silenciosas, que marcó el inicio de su nueva vida. A la mañana siguiente, el niño despertó un poco más relajado que la noche anterior. Todavía estaba alerta, moviéndose con cautela, pero su respiración era más calmada y su mirada menos perdida. Se sentó en la cama, jugando con la manta y explorando los objetos de la habitación con curiosidad, tocando cada rincón como si descubriera secretos por primera vez. Los trabajadores lo guiaban suavemente, explicándole lo que sucedería durante el día, como lavarse las manos, desayunar y participar en actividades con los otros niños. Al principio dudaba en seguir las instrucciones, pero poco a poco imitaba los gestos, mostrando una mezcla de miedo y fascinación por la rutina que para cualquier otro niño era normal. Durante el desayuno observaba a los demás niños jugar, y aunque no se acercaba todavía, seguía cada movimiento con atención. Cuando alguien le ofrecía un juguete o una sonrisa, evaluaba la situación con cautela antes de aceptar, sosteniéndolo contra su pecho con gesto tímido. Los trabajadores lo alentaban con palabras suaves, reforzando la idea de que podía interactuar y confiar aunque lentamente. Cada pequeño logro era un triunfo silencioso. Tomar un sorbo de leche, aceptar un juguete, levantarse y caminar sin ayuda. Los vecinos que habían seguido todo desde afuera comentaban entre sí lo impactante que era ver cómo alguien que había vivido completamente aislado empezaba a descubrir un mundo nuevo. La mezcla de miedo, curiosidad y pequeños pasos de confianza reflejaba la enorme diferencia entre su vida anterior y la posibilidad de una existencia segura y reconocida. A lo largo del día, el niño empezó a explorar más activamente el centro, aunque siempre con cautela. Caminaba lentamente por los pasillos,
tocando las paredes y observando cada objeto nuevo, mientras los trabajadores lo acompañaban de cerca, explicándole para qué servía cada cosa. Al principio se mantenía separado de los otros niños, pero poco a poco empezó a imitar sus gestos, levantando bloques o intentando dibujar junto a ellos. Cada pequeño movimiento era una señal de progreso. Empezaba a comprender que podía interactuar sin miedo. Los trabajadores lo alentaban suavemente, aplaudiendo en voz baja sus intentos, mientras él levantaba la mirada con una mezcla de sorpresa y timidez, como si no pudiera creer que recibir aprobación era algo real y seguro. En un momento, uno de los niños más grandes le ofreció un juguete y se sentó a su lado, esperando que él aceptara. El niño dudó, evaluando la situación con cuidado, pero finalmente tomó el objeto, abrazándolo contra su pecho y lanzando una mirada rápida al trabajador cercano, como buscando aprobación. Poco a poco comenzaron a surgir pequeñas interacciones, risas tímidas, gestos imitados, miradas compartidas. Cada avance, aunque mínimo, parecía desbloquear algo dentro de él, una curiosidad contenida durante años de encierro. Los trabajadores explicaban que este tipo de progresos eran cruciales. Empezaba a percibir que no todos lo iban a lastimar, que podía pertenecer a un grupo, aunque el miedo seguía presente. Por momentos se le veía relajado, pero cualquier ruido fuerte lo hacía retroceder, recordándonos que, a pesar de todo, su mundo interior aún estaba marcado por años de aislamiento y abandono. Al final del día, el niño ya mostraba una ligera confianza en sí mismo, aunque seguía manteniendo cierta distancia de los demás. Caminaba por los pasillos con pasos más firmes, tocando los objetos y explorando rincones que antes le parecían amenazantes. Durante la merienda, aceptó comida sin dudar demasiado, aunque aún evaluaba cuidadosamente cada gesto de los trabajadores que lo atendían. Los niños más grandes comenzaron a interactuar de manera más directa, ofreciéndole juguetes y sonrisas, y él, aunque tímido, empezó a responder con movimientos lentos y miradas tímidas. Cada pequeño gesto era un logro enorme. Tomar un vaso, dibujar, jugar con bloques o aceptar la cercanía de otro niño. Los trabajadores celebraban silenciosamente cada avance, conscientes de que cada día representaba un paso hacia la reconstrucción de su confianza y su vida social. Al prepararse para dormir, el niño se mostró más relajado que la noche anterior. Caminó hasta la cama con más seguridad, abrazando la manta suavemente, y permitió que los trabajadores lo arroparan sin retroceder. Por primera vez, parecía aceptar que estaba en un lugar seguro, aunque su mirada todavía se movía inquieta hacia cada sombra y cada ruido, como si esperara lo inesperado. La rutina de la noche transcurrió con cuidado, explicándole cada paso y hablando en voz baja para tranquilizarlo. Esa segunda noche, aunque todavía marcada por la cautela, mostró signos claros de adaptación, curiosidad, aceptación parcial y pequeños destellos de confianza hacia quienes lo rodeaban. Los trabajadores comentaban que el progreso era lento, pero evidente, y que cada gesto de exploración y acercamiento era un signo de que, a pesar de los años de encierro, aún podía aprender a vivir y a confiar. A la mañana siguiente, el niño despertó con una postura más relajada que en días anteriores. Sus movimientos eran más seguros y parecía curioso por todo lo que lo rodeaba. La luz entrando por la ventana, los juguetes alineados, los otros niños que ya jugaban sin temor. Se levantó lentamente de la cama, tocando los objetos a su alrededor, y los trabajadores lo guiaban con paciencia, explicándole la rutina del día: lavarse las manos, desayunar y luego participar en actividades grupales. Por primera vez, no retrocedió ante el movimiento de los demás, sino que observaba atentamente, evaluando cómo podía acercarse sin sentirse amenazado.
cada pequeño gesto. Tomar un vaso, probar un bocado de comida, levantar un lápiz para dibujar, era un triunfo silencioso, una señal de que empezaba a percibir el mundo como algo seguro y no peligroso. Durante el desayuno, se acercó un poco más a los otros niños, imitando sus gestos y observando cómo interactuaban entre ellos. Cuando uno de ellos le ofreció un juguete, dudó unos segundos, evaluando si podía aceptarlo, y finalmente lo tomó, sosteniéndolo con cuidado. Los trabajadores reforzaban su comportamiento con palabras suaves y sonrisas tranquilizadoras, y él comenzó a levantar la mirada, mostrando una mezcla de curiosidad y timidez. Cada pequeño progreso era celebrado en silencio. Había empezado a confiar, aunque lentamente, en que no todos lo lastimarían. Para los vecinos que habían seguido la historia desde afuera, era impresionante ver cómo alguien que había pasado años completamente aislado empezaba a explorar el mundo y a relacionarse, aunque de manera limitada. Su adaptación, aunque lenta, mostraba que incluso después de un trauma profundo, la posibilidad de reconstruir la confianza y la vida estaba ahí, esperando ser tomada. Durante la mañana, el niño comenzó a explorar más activamente el centro, aunque siempre con cautela. Caminaba despacio por los pasillos, tocando las paredes y observando cada objeto como si fuera nuevo, mientras los trabajadores lo acompañaban de cerca, explicándole para qué servía cada cosa. Poco a poco, empezó a acercarse a los otros niños, imitando sus gestos y movimientos. Levantaba bloques, giraba muñecas, seguía con la mirada los juegos sin intervenir directamente. Cada pequeño gesto era un logro. Empezaba a percibir que podía acercarse a los demás sin correr peligro. Los trabajadores celebraban silenciosamente cada paso, conscientes de que cualquier retroceso podía ocurrir en cualquier momento. Su postura, menos tensa que días antes, reflejaba que empezaba a comprender que estaba seguro y que podía explorar. En un momento, un niño más grande le ofreció un juguete y se sentó cerca, esperando que él reaccionara. Tras unos segundos de evaluación, el niño tomó el objeto con cuidado, abrazándolo y mirando a los trabajadores en busca de aprobación. Poco a poco, comenzaron a surgir interacciones simples. Risas tímidas, gestos imitados, miradas compartidas. Cada avance desbloqueaba algo dentro de contenida durante años de aislamiento. Los trabajadores comentaban que estos progresos eran cruciales para su desarrollo social y emocional. Comenzaba a percibir que podía confiar en otros, aunque cualquier ruido o movimiento fuerte todavía lo hiciera retroceder. Era impresionante ver cómo alguien que había vivido encerrado más de 10 años empezaba a descubrir un mundo nuevo, lleno de estímulos y posibilidades que jamás había imaginado. Por la tarde, el niño comenzó a acercarse aún más a los otros niños del centro. Al principio, solo observaba desde una distancia prudente, imitando algunos movimientos sin interactuar directamente. Lentamente, empezó a tocar los bloques y muñecas, siguiendo las indicaciones de los trabajadores que lo alentaban a participar en las actividades grupales. Cada pequeño gesto, tomar un objeto, moverlo, mirar a los demás, era un logro enorme para él, y los trabajadores lo reforzaban con palabras suaves y sonrisas tranquilizadoras. Postura se veía menos rígida, sus manos dejaban de temblar y sus ojos empezaban a explorar el entorno con curiosidad en lugar de miedo. Era evidente que, aunque todavía dudaba, comenzaba a percibir que podía confiar en quienes lo rodeaban. En un momento, un grupo de niños empezó a jugar cerca, y él, tras unos segundos de observación, se acercó lentamente, imitando sus gestos y siguiendo las instrucciones de los trabajadores. Los demás niños lo miraban con curiosidad, y algunos sonreían, lo que parecía darle seguridad.
Poco a poco se permitió participar en el juego, levantando bloques y compartiendo gestos simples con los demás. Cada interacción, aunque mínima, representaba un paso gigantesco hacia la socialización y la confianza. Los trabajadores comentaban entre sí que estos avances eran señales claras de que empezaba a adaptarse a su nuevo mundo. Por primera vez, desde que lo sacaron de su habitación, se le veía integrado aunque tímido, mostrando que el miedo no desaparecía, pero la curiosidad y la posibilidad de conexión comenzaban a ganar terreno. Al final del día, el niño estaba visiblemente más relajado que la noche anterior. Caminaba por el centro con pasos más firmes, explorando rincones y tocando objetos sin la misma cautela extrema que al principio. Durante la merienda, aceptó la comida sin dudar demasiado y observaba a los demás niños, imitando gestos simples y comenzando a participar en pequeñas interacciones. Los trabajadores reforzaban cada avance con palabras tranquilizadoras y gestos de aprobación, y él levantaba la mirada tímidamente, mostrando signos de curiosidad y confianza. Era impresionante ver cómo alguien que había pasado más de 10 años encerrado empezaba a percibir que podía interactuar con el mundo y los demás sin peligro inmediato. Cuando llegó la hora de dormir, lo guiaron hacia su habitación, donde se movió con más seguridad que los días anteriores. Abrazó la manta suavemente y permitió que los trabajadores lo arroparan sin retroceder. Aunque permanecía alerta, ya no estaba tenso. Sus movimientos eran más fluidos y su respiración más calmada. Esa noche, los trabajadores comentaban que, aunque aún había mucho por trabajar, los avances eran evidentes. Curiosidad, aceptación parcial y pequeños destellos de confianza hacia quienes lo rodeaban. Para el niño, fue un día intenso, lleno de descubrimientos y logros silenciosos, que marcó un paso importante en su proceso de adaptación y en el inicio de una vida diferente, lejos del encierro que había definido toda su existencia hasta entonces. A la mañana siguiente, el niño despertó con una calma inesperada. Sus movimientos eran más seguros, pero su mirada aún mostraba destellos de miedo que se mezclaban con curiosidad. Caminaba por la habitación, tocando la ventana y observando el mundo exterior, como si intentara recordar si alguna vez había visto algo así antes. Los trabajadores lo guiaban con paciencia, explicándole cada acción, pero él apenas respondía con gestos mínimos, levantando la cabeza o moviendo los hombros. Parecía estar procesando que todo lo que vivía ahora era real, y que el encierro de su infancia no podía alcanzarlo allí, aunque su mente todavía dudara de ello. Durante el desayuno aceptó la comida sin temor, aunque comía lentamente, evaluando cada bocado. Observaba a los otros niños y parecía imitar ciertos gestos, como levantar la cuchara o tomar un sorbo de leche, pero siempre con precaución. En un momento se quedó mirando a un niño que jugaba con un muñeco, y sus ojos se llenaron de una mezcla extraña: admiración, envidia y quizás una sensación de lo que nunca había tenido. Los trabajadores notaron que algo en su interior comenzaba a cambiar. Aunque no hablaba, su cuerpo y su mirada decían más que cualquier palabra. Cada gesto mínimo parecía abrir una puerta que antes había estado cerrada por años de aislamiento. Por la tarde, comenzó a explorar el centro más libremente. Se acercó a otros niños, aceptó juguetes y, por primera vez, dejó escapar una sonrisa breve, casi imperceptible, que hizo que todos los que lo observaban contuvieran la respiración. Sin embargo, cada sonido fuerte o movimiento inesperado aún lo hacía retroceder, recordando silenciosamente los años que había pasado encerrado. Era como si una parte de él todavía viviera en aquella habitación olvidada, mientras la otra empezaba a adaptarse al mundo exterior. Esa dualidad lo hacía parecer extraño, a veces ausente, otras veces
sorprendentemente atento y curioso. Cuando llegó la noche, se acostó en su cama con la manta envuelta alrededor del cuerpo, mirando fijamente el techo. Los trabajadores hablaron suavemente, explicándole que estaba seguro y que podía descansar, pero él permaneció en silencio, con los ojos abiertos, inmerso en pensamientos que nadie podía descifrar. Por un momento, parecía como si esperara que algo terrible sucediera de repente, aunque todo estaba tranquilo. Sus manos se movían inquietas sobre la manta, y su respiración fluctuaba entre calma y ligera tensión. Era evidente que, aunque estaba fuera de su prisión física, su mente todavía guardaba recuerdos que lo mantenían cauteloso y alerta. Finalmente, mientras la luz de la luna entraba por la ventana, se quedó inmóvil, mirando un punto indefinido. Nadie sabía qué pensaba, ni si alguna vez podría comprender del todo lo que le había sucedido. La habitación estaba en silencio, pero se sentía cargada de algo inexplicable, como si el aire mismo recordara los años de encierro. Y entonces, de repente, todo pareció detenerse. El niño respiró profundo, abrazó la manta y cerró los ojos, dejando al mundo afuera mientras una sensación de misterio y vacío llenaba el lugar, como si la historia de su existencia desaparecida permaneciera allí, flotando en el aire, sin respuesta, intacta y enigmática.